No he dado nada de contexto, pero qué bonito está este aeropuerto, no puede ser. Y tengo que correr porque si no voy a perder mi vuelo. Estoy haciendo conexión en Charlotte. A la verga, qué bonito está este aeropuerto, no puede ser, hombre. Nunca había estado en un aeropuerto tan bello. Es mi primera vez en un avión tan grande. No entiendo qué está pasando, pero lo tomo, supongo. Acabo de llegar a mi hotel de Qatar. No puedo creer lo increíble que está esto. Ahorita les doy un tour. Voy a comer primero, luego me voy a bañar y luego les doy el tour. Me mandaron como 1000 cosas para comer. No puede ser lo bien recibido que estoy. No puedo creerlo, en verdad. O sea, vean rápido. Y ¡pum! 1000 cosas de comer. Cosas que nunca he probado. No entiendo qué es esto, pero estoy muy feliz, supongo. Tourcito de mi cuarto. Primero, no encontraba las luces. Me tardé un chingo en encontrar las luces del baño. Pero ve, o sea, está demasiado fresa esto. Está demasiado increíble este maldito cuarto. No puedo creer que esté aquí. Y... choqué, güey. Este es el baño, lavabo. Tengo un jacuzzi y tiene un teléfono. O sea, güey, puedes estar haciendo el baño y hablando a recepción, supongo. No sé qué tal si se te acaba el papel o algo. Y pues mi cama está enorme. No puedo creer. Un día duermes en el hotel de Summit, al otro duermes en el piso de New Jersey y al siguiente duermes en una cama en Qatar. Más espejos. Uy, miren esos bellos cuadros. Y me trajeron de comer. Creo que lo grabé hace rato. Ahora sí, ya me voy a bañar. Fui a comprar un cargador y fue una odisea. Me tardé como 1 hora. Pero pues ya estamos acá. De verdad estoy muy feliz, no puedo creer que estoy aquí. Y al rato voy a ir a ver a las personas aquí, a la comunidad de aquí, y voy a jugar un rato con ellos. De todo lo que me mandaron, solo he probado esto, pero está muy bueno. No sé qué sea, pero se ve muy bien. No puede ser, hombre, no. Así definitivamente no me puedo acabar todo, pero me están tratando increíble. No. Saludos. También debo mencionar que estas cosas son la cosa más deliciosa que he probado. ¡Tiemblo! ¡Odio temblar! Pero de verdad que esto así es Jesucristo, neta, sabe muy rico. Tiene como queso, como un queso extraño adentro que neta sabe delicioso. Ok, este no tiene queso, tiene otra cosa que también sabe bien. Pero el de queso neta sabe increíble. Al día siguiente. Ya, ok, con este video vamos a empezar una serie, por así decirlo. Vaya, va a ser como la serie de Smash World Tour. La semana pasada anunciaron Smash World Tour y es un circuito que va a durar todo el año, donde hay como varios torneos alrededor del mundo que cuentan para este circuito. Ese circuito empieza aquí en Qatar con Virtuosity. Básicamente los torneos los clasifican de diferente manera. Están los torneos platino, los torneos oro, los torneos plata. Y pues, o sea, dependiendo del lugar que quedes en cada uno de esos torneos, te dan puntos. Por ejemplo, los torneos platinos son los que más valen. Si quedas en primer lugar, creo que te dan como 800 puntos. Y así van bajando los puntos hasta creo que el lugar 16. Entonces, tus 3 mejores resultados de platino, tus 3 mejores resultados de plata y tus 3 mejores resultados de oro. Los puntos que juntes con esos resultados son los que tendrás. Y al final del año, los 30 mejores puntajes los llevan a la final, donde va a haber $125,000 para Ultimate y $125,000 para Melee. Estoy muy emocionado, de verdad esa noticia me hizo súper feliz. Me hizo muy hypeado de que voy a poder hacer estos videos y van a tener como una línea de continuidad, entonces... Básicamente ese es el contexto por lo que estoy aquí en Qatar. El torneo empieza mañana y pues ya, creo que era todo lo que necesitaba explicar. Voy a visitar, voy a grabar bastantes cosas de lo que turisté. Creo que al final del día voy a ir al venue a jugar friendlies y seguramente voy a streamear. Sí. Me invitaron a retar hoy, son como las 2:30 de la mañana, pero no sé, me dio mucho sentimiento venir a retar, porque recuerdo cuando un jugador extranjero iba a México, todos queríamos retar con ese jugador extranjero, entonces que ahora yo haya sido como ese jugador extranjero,
me dio como mucha emoción. Déjenles enseño cómo se ven unas retas de aquí. Así se ven unas retas de aquí. Está súper chido todo esto. Say hi. También esto es como un té con leche dulce. No sé, está extraño, no me acuerdo cómo se llama, pero está súper delicioso. Me estoy volviendo adicto. Es hora de enseñar español. What do you want to learn? Okay. I know how to say hello, how are you? It's like hola, ¿cómo estás? Do you know how to answer that? Bueno. No. How, what would you Bien. say? Muy bien. How would you say I'm good? Would you just say bien? Bien, estoy bien. Estoy bien. Okay. What about some like slang? You know, if like you're really close to someone, how do you say like what's up? ¿Qué pedo? Te quiero? No, ¿qué pedo? ¿Qué pero? Yeah, that's what's up, but like pedo can mean a lot of things. Okay. But usually means like what? Ah, okay. Rífate means like the closer one could be like rough. Okay. But it means like do great, do amazing. Oh, it means like how would you like, say? Rífate. Rífate. Yeah, you say like rífate, gana. So it's like do it well, win. Ah, okay. Okay, so that's how you wish someone good luck. You say rífate. Yeah. Okay. Oh, that's cool. I like that. Rífate. Khalas. We taught you an insult, you have to teach us an insult. An insult. Perfecto. Like the most common one is chinga tu madre. Chinga tu oh, is that like, like, It's like F your mother or? I mean, madre means mom, but chinga tu madre is like fuck you. Ah, okay. So- We have something similar. For like, Don't say it, man. I'm not gonna say it. Don't say it. No. Yeah, so we're gonna teach Jack some Arabic today. So typically the way you say hello in proper Arabic is you say marhaba. Marhaba. Yeah, but the way we say it, we say hella. Hala. Hella. Yeah, hella is like yo, like hella. Yeah, it's, Okay. it's just like yo, Like it's hella. slang. It's like yo. Hella. Yeah, that's what we say. We say like how are you? In our dialect, in the Qatari dialect, we say shlonik. Can you say it again? Shlon, Shlon. ik. Ek. Shlonik. Shlonik. Yeah, shlonik And means that's like literally it. yeah. That's perfect. It means like what's your color, but it means like what's your mood, like how are you? Okay. Yeah. That's So it's literal shlonik. meaning. Yeah, like the literal translation, but it means like how are you? Okay. Yeah. How do you say like I'm fine? I'm fine, bkhair. Okay. Be khair. Being here. Exactly, Okay. you've got it. Bkhair. Exactly. This is so hard. Perfect. Where's the Something- bathroom? Where's the bathroom? The bathroom? When الحمام? When home. Yeah, when الحمام. So hammam is bathroom and Wayne is where? So when الحمام. One insult. Insults? Oh. The thing is that insults in Arabic are like, Really bad. Yeah. So let's know. let's see. If you want to call someone stupid, you can say ahmar. Ahmar. Yeah, it means like you donkey. Okay. Yeah, you can say I like that ahmar. one. Yeah, ahmar. What I else? like Rebbe. Ghabi. Ghabi just means stupid. Okay. Yeah, Heavy. Ghabi, yeah, exactly. Yeah. So Ghabi is stupid. Ahmar would be like donkey. It's like, I was like, no, it's like you're really stupid. Yeah, it's like hey, yeah, kelp. kelp is like your dog. Quiero streamear y me consiguieron un Ethernet así de largo. Esta es la video reacción de qué tan largo es el Ethernet que me consiguieron. De verdad, هذيك كشاف. no sé cuánto llevo. ¿Sí? ¿Sí? صوب الثلاجة من ده. O sea, vean, todavía sobra todo esto y seguimos avanzando hasta dentro de la casa. Esto, o sea, literalmente el cable es como de 100 metros, creo, y está arriba de las escaleras en el segundo piso. Tremendo, amo aquí, me tratan demasiado bien. Hoy es día 1, hoy se juegan dobles, estoy con Nimas, que es el mejor jugador de Arabia Saudita. Están siendo súper amables y como muy entusiasmados de mejorar y están muy como hypeados de que esté aquí, entonces eso me hace muy feliz. Ok, es hora de enseñar el venue. Ahí se ven los casters, en la otra pantallita es donde se ve el gameplay. Ahorita les enseño el main stage. La verdad el venue está muy bonito, es algo diferente, pero está súper chido. Hay creo que alrededor de 100 jugadores por aquí, pero vean,
He estado jugando con ellos y son muy buenos. El de la derecha es main Inkling y el de la izquierda es main Luigi. Y ya le dije al Inkling que se retire de Inkling porque Inkling es basura. Estoy a punto de jugar Grands de dobles y más dijo que quería jugar doble Inkling si llegábamos a Grands. Entonces eso es lo que vamos a tratar de jugar. Vamos contra Tuki y Sosek, que son los de Saudi. I mean, hey, we'll see now. I mean, they're giving it a shot. Yeah. A double Inkling. We'll see how it goes. Really good. We got 3 stocks and 3 stocks right now, but Joseph is at 147%. They have so much work to do, and just as I say that, back to center stage, tries to help out Emas. The apple. Did that kill off the top? Chag is out. Is Emas gonna be able to close this out? Before there, Joseph. It's all on Joseph right now. Back throw. Grenades are out. Flex it. Okay, barely makes it back. Is that it? Wow. Emas clutching it out in the last stock. Hit Sage. The bell is out. Let's see. That's it. Okay, let's see here. Burrows Tuki. And the back here. That's gonna be it. Recovers back on stage. Yeah. Lucina is wow. Lucina's Emas actually so clean there. Okay, the back air. Down throw. Okay, Chag. Rapid jab. Wow, the snipes. Cloud did though. Double Cloud. Running for it right now. Jab, back here. That's gonna be it. Oh, gets the blow, but hits his teammate and then grabs him back. That was cheeky. That was really cheeky, baby. Yeah, they're playing their mains. Just barely makes it back on the ledge. Nice. Gets the up tilt. Nice. Wow, he air dodges in. Tuki, and that's gonna be it. No, not yet. I guess And the with dash a tag? attack. Yeah. I think just pushing him right through it. All right. Game 5. Yeah. And right now, we just want to congratulate Chag and Emas for winning doubles events here at the Virtuous City Smash Open. Are you happy for winning? Yeah, of course. Like, I was sad we couldn't win the second time, but it's okay. I mean, we could have tried We again. could've, but I didn't want to reset. Yeah, it's too late. It's like 11:30. Yeah. It's okay though. Son como las 4:30 de la mañana, día 2 supongo. Me he dormido. Hoy gané dobles con Emas, estuvo súper bien, estuvo súper divertido teamear con él, es un gran jugador. Pero hoy me enteré de varias cosas súper interesantes de la comunidad de aquí. Este torneo es como el primer último torneo grande que tuvieron fue en 2019. Pero la diferencia de ese torneo a este, aparte de la producción, es que esta es la primera vez que sí viajan como de todo Medio Oriente. Entonces es como súper importante este torneo porque es la primera vez que se van a enfrentar como top players de todas las regiones de aquí de Medio Oriente. Se me hace súper interesante, está todo muy bien. Kuwait, las personas que vienen de Kuwait están patrocinados por el gobierno, o sea, vaya, tienen como su equipo de esports, pero el gobierno los apoya y eso también está súper chido. Entonces me enteré porque jugué con uno de ellos y traía el logo de los Juegos Olímpicos en su playera. Entonces le pregunté así de, oye, ¿por qué tienes el logo de los Juegos Olímpicos? Y ya me explicó que allá el gobierno está empezando a apoyar los esports y empezaron con Smash y con COD. Me hace también súper interesante que acá estén apoyando los esports de esa manera y estén apoyando a los jugadores viajando. Conocí a más jugadores hoy. Vaya, Emas es el mejor jugador de Medio Oriente. Conocí a Joseph, que fue como la persona que más me impresionó porque es un niño de 13 años que usa Snake y Roy. Ha estado compitiendo desde que tiene 5 años. O sea, lleva la misma cantidad de años compitiendo que yo. Yo tengo 21, él tiene 13. Tuki lo conocí desde el primer día y es como la persona que más interesante se me hace en cuanto al gameplay. Me siento un poco mal porque le creé una
crisis de personaje al mejor de aquí de Qatar porque usa Inkling y le dije que Inkling es basura y le demostré por qué Inkling es basura. Entonces ahora tiene crisis de personaje, pero es bueno, es muy bueno, entonces yo sé que le va a ir bien. Pues nada, a ver cómo va el torneo. Mañana empiezan pools y el sábado es el top 16, que ya es la final. Dos cosas más que quiero mencionar, pero las mencionaré después de todas formas. Uno, las personas de aquí de verdad me están tratando increíble. Me siento muy bienvenido, en verdad todos me están tratando muy bien. Me siento como querido y en verdad esta oportunidad la estoy disfrutando demasiado y estoy muy agradecido con todas las personas que hicieron de esta oportunidad como posible, ¿saben? Todo es muy interesante y como el choque de culturas que estoy teniendo está también increíble, de verdad. Todo es muy diferente aquí. Que me estaba diciendo el tío, el Arab Samurai, la hospitalidad aquí es demasiado importante. Y ellos también están muy agradecidos conmigo por venir, porque dicen que es una gran oportunidad para ellos también. 7 minutos 42 segundos grabando, no puedo creer que grabé todo esto seguido. Bye, los veo mañana. En este set yo iba muy confiado porque me sé muy bien el matchup de Diddy Kong y aparte estuvimos jugando toda la semana ABR y yo y casi todos los matches iban a mi favor, solo eran pulls, entonces iba demasiado confiado. El match empezó con una kill súper temprano, lo maté como en 70% con un upper, que me sorprendió bastante y a partir de ahí empecé a jugar en autopilot. De repente con su estilo de juego súper agresivo me empezó a combaquear la partida hasta el punto en el que ya estábamos en último stock del primer juego y él me iba ganando. Y ahí es cuando todo el crowd se empezó a emocionar. Yeah, but the back throw right there kills. Oh yeah, ABR still kills got this. ABR. Nunca había experimentado un crowd tan eufórico como el crowd de Middle East, porque en verdad, aunque no eran tantas personas, eran demasiado ruidosos y era súper intimidante que estuvieran apoyándolo en árabe, a pesar de que no estuvieran diciendo nada malo. Al final del juego 1 me acabó ganando y empecé el juego 2 súper nervioso. Me entró toda la presión de que todos estaban en mi contra. Vaya, todo el crowd estaba en mi contra. Era el favorito a ganar el torneo y era una ronda demasiado temprana como para perder. Al final del juego 2 estaba remontando la partida, pero al final logró esquivar todos mis kill moves por cosa de nada y logró clutchear la partida con su juego agresivo y su gran mentalidad. Los dos sets anteriores a Sousef había estado jugando bien, pero había estado jugando nervioso. Seguía con toda la presión de ser el favorito a ganar y era un bracket bastante largo para poder ganar. Pero en el momento en el que vi que me tocaba Sousef en primera ronda de top 8, me motivó a jugarle a mi máximo, porque Sousef es uno de los dos niños de 13 años prodigio de Medio Oriente. Entonces lo que pensé fue como, voy a dar mi máximo contra Sousef. Y si logra ganarme, va a estar súper hype para todo Medio Oriente y para todo el mundo. Pero quiero que si me gana, que me gane a mi máximo. Empecé a jugar muy bien a partir de ese set y seguí con ese momentum durante todo el torneo. And wow! And bro, the weight on the air dodge with the down smash. Después de que perdí mi primer set contra EBR, estaba algo frustrado por la manera en la que jugaba y estaba considerando en usar a algún otro personaje. Estaba considerando Younglink o Wolf por la manera en la que estaba jugando. Pero luego dije como Palutena es mi main y he practicado tanto este matchup con Palutena que debería de jugar con Palutena y confiar en Palutena. And the edge guard from Chag, JV3. Porque aparte si llegaba y empezaba con algún otro personaje y perdía juego 1, mi mentalidad iba a ser horrible y me iba a poner súper nervioso a partir de juego 2, solo por no haber confiado en mi main. Una vez que empecé con Palutena y solo me quedé pegado al game plan desde el principio y nunca di por hecho que ya había ganado. O sea, cada stock que quitaba y cada ventaja que tenía seguía concentrado en el juego hasta que acababan las partidas y logré tener mi rollback con un sólido 3-0. Oh! Okay, this is really big, and he wants to do the explosive flame of all things.
Oh, that was so anticlimactic. Tuki fue la primera persona con la que jugué cuando llegué a Qatar y me llamó muchísimo la atención su estilo de juego. Era demasiado diferente, es un Pac-Man demasiado diferente. Es una mezcla extraña entre campi y agresivo y condiciona muy bien. Entonces cuando me llegó a tocar contra Tuki en Loser Final, yo estaba muy emocionado por jugarle, pero a la vez estaba algo preocupado porque fue de las personas que más me hizo batallar mientras jugábamos Friendlies. Y al ver que Tuki estaba aplicando cosas que le dije cuando jugamos Friendlies, me dio miedo porque estaba a punto de perder. Fue un set súper cerrado, pero a la vez me sentí orgulloso de que estaba aplicando un buen de cosas. Sobre todo hubo una interacción que me llamó mucho la atención, que fue como de qué maestro. Fue cuando le hice un dash attack y él corrió para atrás, le hice otro dash attack, corrió para atrás y luego me metí un forward smash. Sí, fue así de, es un dios, es un maestro. Y al final el juego 5 lo llevé a Battlefield y jugué muy sólido. Le tenía un stock de ventaja y al final solo jugué seguro hasta que le metí un backer. Oh, and the shield poke. Yeah, that's That gonna be shield it. That's gonna was be it. Skittles size. Absolutely. Grand finals right now. Grand finals. Number one. Here we go. Cuando llegué a Grands contra Imas, estaba seguro de que podía ganar, pero ya estaba bastante cansado. Ya eran las 12 de la noche y llevaba un round como de 7 u 8 sets antes de Imas. Llegué con un game plan muy acertado que me dio mi coach Juanpi, que básicamente fue jugar a una distancia en la que su side B no sirviera y pudiera wave punishear su side B y a la vez irlo acorralando a la esquina con mi movimiento, no con golpes, porque el fuerte de Joker es el wave punish. Entonces si yo lo acorralaba a una esquina con solo mi movimiento pero no con golpes, podía encontrar mi entrada y podía ganar las interacciones de neutral. Empezó el set e hizo un SD y a partir de ahí empecé a agarrar momentum y empecé a demostrar confianza para crearle miedo a Ima, pero sé que se va a poner más nervioso él si sigo demostrando esta confianza. Cabe recalcar que cuando retamos me ganó el primer set 3-2, luego yo le gané 3-2 y luego yo le gané 2-1, pero en general fueron juegos y sets muy cerrados. Entonces cuando le logré ganar juego 1 y juego 2 fue como de tengo que seguir con esta confianza, aunque no sea 100% cierta porque estaba algo nervioso. Y así poco a poco fui ganando match por match hasta que le di el reset. Empezó el reset y el juego 1 es súper importante, entonces seguí con la misma confianza hasta que le gané juego 1, juego 2 y ya al final juego 3 salí a edgeguardearlo y me suicidé. Y estaba a punto de hacer el comeback, pero gracias a Dios no lo hizo. Pude matarlo con un down tilt y acabé ganando el torneo. The down tilt. Opa! That is gonna be Opa! it. Gets it with the down tilt. And Almost. 6-0. That was so close. Almost. 6-0. But yeah, that's that. That will conclude Virtuo City Smash Open Grand Finals with Chag being our champion. Ya estoy de vuelta de México, esto es como 5 días después de que volví de Qatar. Al final hice un loser run súper bueno, logré ganar el evento. Gané como 8 o 9 sets en losers, la verdad estuvo súper limpio. Le gané a Sousef, le gané a EBR, que es el Diddy Kong que me mandó a losers, tuve mi runback con él. Le gané a Tuki, le gané a Imas. La verdad estuvo súper limpio mi run en losers. Logré llevarme esos 400 puntos del Smash World Tour, entonces estuvo súper bien. Me gané un trofeo muy bonito, el trofeo más bonito que he ganado en toda mi vida. Parece de Evo el trofeo, está súper chido. Quería agradecer muchísimo a todos por esta experiencia, la verdad la pasé increíble. Siempre voy a atesorar estas memorias toda mi vida porque en verdad no tienen idea de lo bien que me lo pasé y de lo bien que me trataron todas las personas de allá. Estoy muy agradecido con Arab Samurai, Hamud, Quasar por cuidar de mí durante mi estancia allá. Conocí a muchos grandes jugadores como Imas, Tuki, los niños prodigios de Medio Oriente, Vai, Sousef, ABR que me ganó, grandes jugadores allá. En verdad el nivel está muy chido allá y estuvo increíble
conocer el nivel allá. La verdad estoy muy agradecido con mi experiencia allá. Y la ciudad está increíble, Los Ángeles, así, ciudad de otro mundo, no puedo creer lo bonito que está Qatar. Así, si algún día tienen la oportunidad de ir, de verdad vayan. La comida también está increíble, comí como Dios toda una semana, ya extraño la comida árabe. Siempre voy a atesorar todo esto, todo lo que viví, y estoy muy muy agradecido con todos. Muchísimas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse y esas cosas de YouTube. Este es el primer video de la serie del Smash World Tour. Veamos qué nos depara después. Nos vemos en Delfino Massa.